Hola, mi nombre es Luis Fraga, soy wikipedista literario. Edito Wikipedia hace más o menos 14 años. Hace más o menos 5 años es que empecé a dedicarme ya como especialista en la literatura venezolana, ¿no? Pero sobre todo de escritores venezolanos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, sobre todo, textos antiguos de la literatura venezolana, de literatura precolombina, y pues es una lucha poder introducir a estos autores en la enciclopedia. Y que escribí del artículo, hay una visión de la literatura latinoamericana que es sobre todo centrada en el siglo XX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, y pareciera como si todo el resto de la literatura latinoamericana no existe, ¿no? Lo que sí creo que existe, lo que se reproduce en Wikipedia sobre literatura es el mismo sesgo que hay fuera. La que se considera relevante es la que se reproduce, es la de la literatura que se habla, es la literatura que se traduce. La relevancia enciclopédica es un tema que pone en el centro lo que consideramos que es canónico o no, que es relevante o no, y que consideramos a una persona que pueda entrar en una enciclopedia. Claro, desde una visión eurocéntrica de la literatura, cuando tienes una autora cubana, por ejemplo, que publica la mayor parte de su obra en Cuba, esta obra no se distribuye en Europa, no se distribuye en los Estados Unidos, se considera automáticamente que esta autora es irrelevante. Este sesgo, por ejemplo, del que estamos hablando sobre el canon, es una cosa de la que uno se da cuenta solo cuando sale del país. Cuando yo vivía en Venezuela, y aquí es que te das cuenta de esas dinámicas entre el centro y la periferia. En el artículo de Rómulo Gallegos apareció durante años, no solamente durante años, sino en el párrafo inicial del artículo, que él era conocido por la publicación de Doña Bárbara y Barracuda. Y esta es una novela que no existe, ¿no? Alguien lo puso allí, yo no sé cuándo, y esto luego entró en los medios de comunicación, y cada vez que hablaban de Rómulo Gallegos era el autor de Doña Bárbara y Barracuda, o La Barracuda, no sé cómo era la novela. Entonces yo intenté borrar esto diciendo, mira, revisé las obras completas de Rómulo Gallegos, la cronología, su biografía, he buscado por todas partes en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y no hay ninguna novela que se llame La Barracuda. Eso no existe. Y me revertían el cambio todo el tiempo. Entonces la novela no estaba allí todo el tiempo, no era imposible de borrarla hasta que yo no sé cómo desapareció, pero ya era prácticamente como que, bueno, vamos a escribirla, ¿no? Porque tenía tanto tiempo allí que había que escribir La Barracuda de Rómulo Gallegos. Pero en general, el enciclopedista, como el escritor de diccionarios, no busca ser autor. La satisfacción está en la conservación de un texto o del legado de una persona, que de todas maneras uno sabe que irremediablemente está destinada a desaparecer, ¿no? Porque todo lo que está en internet va a ser borrado. La finalidad de la enciclopedia es compilar un conocimiento que ya existe, no es producir conocimiento nuevo. Como ahora, claro, la crítica literaria es súper hiperbólica, y entonces uno encuentra todo el tiempo en los periódicos que esta es la novela del año y hay 16 novelas del año. Entonces, obviamente, cuando uno cita textualmente lo que dicen los críticos literarios sobre determinados autores, sobre determinados textos, te borran el artículo porque lo consideran publicitario. El que más es un artículo sobre la historia de la ciencia ficción en Venezuela, que es un artículo que tiene más o menos unas 12.000 palabras, es como un mini librito que hice, del que no soy
autor. Y esto lo hice gracias a las investigaciones de Carlos Sandoval y Daniel Arella sobre la ciencia ficción en el siglo XIX y en el siglo XX venezolano, y luego, bueno, mucha crítica literaria que se ha producido antes y después de la obra de esos dos autores. Este año vamos a editar los artículos de Teresa de la Parra y de Ida Gramco. Teresa de la Parra, una gran novelista de principios del siglo XX, y Ida Gramco, poeta, novelista, dramaturga. Muchos de sus textos no se consiguen, entonces yo voy a Caracas en verano y tengo que sacar copias de artículos, ir a la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, para pues, sacar copias no solamente de los artículos, no solamente de los textos, sino de crítica literaria que se haya hecho sobre las autoras, porque para Teresa de la Parra quizás hay mucho más, pero en el caso de Ida Gramco, sus textos originales, muchos no se consiguen aquí, y es imposible hacer un artículo sobre un libro que no has leído. O sea, yo no lo hago, o sea, porque no quiero estudiar más. No tengo tiempo para estudiar, porque quiero leer. Eso lo decía Álvaro Mutis, que no se graduó de bachiller porque no tenía tiempo. No tenía tiempo para estudiar biología, no tenía tiempo para estudiar matemática porque tenía que leer a Chateaubriand o qué sé yo, ¿no?